Buenas noches, que Dios les bendiga. Mi nombre es Nelson Campos, soy pastor en la Primera Iglesia Bautista de Villarreal, en Tamarindo, Guanacaste. Hoy quiero conversar con ustedes en esta noche un tema que se llama la voluntad de Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios y poner este pequeño mensaje de su palabra en manos de Él, que Él sea hablando a través de su Santo Espíritu y que nosotros podamos hablar con denuedo de su palabra. Gracias Dios, te damos Señor en este día, gracias por tantas bendiciones recibidas. Padre, que podamos hablar con denuedo tu palabra, Señor, y podamos preparar nuestros corazones para entender tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, oramos, en ese precioso nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es importante conocer la voluntad de Dios. Claro que sí. Es importante también hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos. En la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que del día que coman de él, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es importante conocer la voluntad de Dios. Y tenemos aquí la primera pareja, el primer matrimonio, ¿verdad?, que Dios instituyó, y Adán y Eva lo tenían todo. Tenían comunión con Dios, podían hablar con Él día a día, estaban en el huerto del Edén y Dios le dio ciertas directrices. Dios les dijo: pueden hacer tales cosas y estas cosas tienen que guardar. Y vemos aquí algo importante. Cuando la serpiente llega, dice la palabra de Dios en el 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, Satanás es padre de mentira. Él de lo suyo habla, es un mentiroso y ha sido mentiroso y engañador desde el principio. Entonces, viene engañando, viene mintiendo. Tenemos que tener cuidado con las mentiras, artimañas que usa el diablo para engañarnos. Entonces, la serpiente pone a Dios como mentiroso. Dice así: Satanás pone a Dios como mentiroso. Con que Dios os ha dicho, dice el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos el árbol que está en medio del huerto, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces ella viene y cambia, enreda las cosas, tiene algo de verdad y tiene algo de error, ¿verdad? Esto es lo que Satanás usó para engañar a Adán y a Eva. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Mentira, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos el árbol que está en medio del huerto, no le tocarán ni comerán de él, para que no mueran. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, parafraseando el versículo, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis, si no sabe
Dios que del día que de él coman serán abiertos a vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero sí murieron espiritualmente, murieron espiritualmente. Ahora, ¿conocían Adán y Eva la voluntad de Dios? Claro que sí. Adán y Eva conocían bien la voluntad de Dios. Dios les había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos el árbol que está en medio del huerto, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Sí conocían la voluntad de Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿hicieron Adán y Eva la voluntad de Dios? No hicieron la voluntad de Dios. Una es conocer la voluntad de Dios y otra es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Adán y Eva conocían la voluntad de Dios? Sí. Pero Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Hay un versículo en Lucas 6:46. La palabra de Dios dice así. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos dicen, Dios es mi Señor, yo vivo para Dios. Mucha gente piensa en Dios, habla de Dios, pero Dios no está en el corazón. Y es ahí donde Dios quiere estar, en nuestro corazón. Es importante no solamente que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, sino también que hagamos la voluntad de Dios. En Romanos 12:1 la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? A través de su palabra. Dios me habla a mí a través de su palabra y yo hablo con Dios a través de la oración. Esta es la manera en que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Dios se agrada de nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. No basta y no es suficiente con conocer la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios. Que Dios me les bendiga en esta linda noche. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que la podamos entender y comprender y recibirla como en verdad es tu palabra. En el precioso nombre de Cristo, Señor, pido para mí que yo solamente no pueda saber cuál es la voluntad tuya para mi vida, sino también hacerla, vivirla, oh Dios, vivir en tu voluntad, como tú quieres que yo viva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga grande y ricamente. Buenas noches. Un abrazo. Bendiciones.